Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Si te encontrás por acá es porque sabes algo de límite y de derivadas. Sin embargo, enfrentas algunos problemas que no puedes resolver. Esta regla del L'Hopital te va a ayudar a resolver problemas de indeterminación, de 0 sobre 0, infinito sobre infinito, de infinito menos infinito. Pero para eso tenés que saber las reglas de derivación. De todos modos, por acá arriba te dejo un enlace para que las practiques. Bien, vamos a empezar con el primer ejemplo. Esa es la función a la que le tengo que encontrar el límite. Por supuesto que lo primero que voy a hacer es reemplazar por lo que corresponda. 1 menos 1 al cuadrado sobre seno de pi por 1. 1 menos 1, 0. Pi por 1 es pi. Entonces voy a calcular el seno de pi. Y el seno de pi también es 0. Me encuentro con la indeterminación. Lo que voy a hacer para salvarla, voy a aplicar la regla del L'Hopital. ¿De qué se trata esta regla? En realidad, lo que voy a hacer es derivar el denominador y el numerador en forma independiente y después voy a tratar de calcular el límite. ¿Por qué digo que voy a tratar? Porque algunas veces vuelvo a encontrarme con una indeterminación, entonces tengo que repetir el procedimiento. Vamos a hacerlo a ver qué pasa. Vuelvo a escribir límite de 1 menos x cuadrado sobre seno de pi por x. Entonces lo que voy a hacer es calcular las derivadas. Derivada de una constante es 0, la derivada de x cuadrado es 2x elevado a la 1 sobre el seno de pi x, la derivada va a ser coseno pi x por la derivada del argumento. En este caso la derivada es pi. Bien, vuelvo a intentar límite de x tendiendo a 1, paso en limpio, coseno de pi x por pi, lo pongo en paréntesis porque esto es parte del argumento y esto no. Reemplazo, me va a quedar menos 2 por 1 sobre coseno de pi, esto lo reemplazo por 1, por pi. Menos 2 por 1 es menos 2. El coseno de pi es igual a menos 1 por pi. Hago este cálculo, me queda menos 2 sobre menos pi. Aplico la regla de los signos y el resultado es 2 sobre pi. Y salvé la indeterminación, aplicando la regla del L'Hopital. Bien, hagamos otro ejemplo. En este caso, fíjense, primero vamos a calcular el límite. Reemplazo 2 a la cuarta menos 16, 8 menos 8. Es 16 menos 16 sobre 8 menos 8. Esto nos da 0 sobre 0. Una indeterminación. Nosotros sabemos resolver sin la regla del L'Hopital este problema. O sea, sabemos resolver. Para eso tenemos que saber factorizar, conocer los casos de factorio. Podríamos aplicar el quinto caso, diferencia de cuadrado, acá el sexto caso, factorizar, simplificar, determinar el dominio, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una forma. Pero el L'Hopital nos ofrece la posibilidad de resolver el límite de forma eficaz y mucho más rápida. Y con menos conocimientos. Lo que no significa que yo recomiende estudiar menos. Bien, vamos a ver. Aplico la regla del L'Hopital. Ya sabemos que es indeterminado, 0 sobre 0. Si no fuera indeterminado, la regla del L'Hopital no tiene sentido. Tendiendo a 2 de x cuarta menos 16 sobre x cubo menos 8. Lo que voy a hacer es aplicar las derivadas. Voy a derivar, ¿está? Entonces, la derivada de cada una de las funciones. Entonces voy a escribir 4x cubo menos 0 sobre 3x cuadrado menos 0. Ya derivé. Ahora vuelvo a intentar con el límite.
límite de x tendiendo a 2 de 4x cubo sobre 3x cuadrado. Reemplazo por 2 y entonces me queda 4. 2 al cubo es 8. 3 por 2 al cuadrado es 4. Simplifico lo que puedo y me queda 8 tercios. Hagamos otro ejemplo. Bien, así como está, no necesito hacer ningún cálculo. 0 menos 0 menos 0. 0 menos 0 menos 0. Me da una indeterminación. Fíjense, podría factorizar, pero fíjense el grado del numerador y el grado del denominador. Entonces, sin lugar a duda, la regla del L'Hopital va a ser una alternativa eficaz y eficiente para resolver este límite. Por lo tanto, lo que voy a hacer es empezar derivando. Voy a derivar la primera función. 5x cuarta menos 10x menos 12 sobre, voy a derivar la segunda, el denominador, 10x a la 9 menos 1000x más 24. Bien, vamos a reemplazar 0, 0, menos 12 sobre 0, 0, más 24. Menos 12 sobre 24, simplifico y me va a quedar un medio negativo. Bien, veamos otro ejemplo. Voy a calcular el límite y voy a ver qué pasa. Entonces voy a escribir el seno de 0 sobre 1 menos coseno de 0. El seno de 0 sabemos que vale 0. Y el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, llegué a una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por lo tanto, estoy habilitada a aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, antes de aplicarla, lo que voy a hacer es derivar. Voy a derivar el numerador. Entonces, la derivada del seno de x cuadrado es igual al coseno de x cuadrado por la derivada del argumento. ¿Cuánto es la derivada del argumento? 2x sobre derivada de una constante es 0 menos la derivada del coseno de 3x es igual a menos seno de 3x por la derivada del argumento, que es 3. Paso limpio y me va a quedar coseno de x cuadrado por 2x sobre, menos por menos es más, o sea, desaparece el signo, seno de 3x por 3. Ahora sí, voy a calcular el límite de x tendiendo a 0. De coseno de x cuadrado por 2x, lo pongo entre paréntesis para que se entienda que no es parte del argumento, sobre el seno de 3x por 3. Bien, reemplazo y me va a quedar el límite de x tendiendo a 0, coseno de 0 por 2 por 0 sobre seno de 0 por 3. Otra vez, el coseno de 0 es igual a 1. 2 por 0, 0. El seno de 0 es 0. Por 3 vuelve a quedarme una indeterminación. Lo que significa es que nuevamente tengo que calcular la derivada. Entonces no voy a trabajar con la primera, sino que voy a trabajar con la segunda derivada. ¿La derivada de quién? De esta expresión. Vamos a derivar esta expresión. Ahora sí puedo borrar esto. Bien, esto sabemos que nos queda 0 sobre 0. Entonces lo que vamos a hacer es derivar nuevamente, aplicando la regla del L'Hopital. ¿Por qué pongo derivar la primera? Porque en realidad voy a derivar esta, ¿sí? No voy a derivar la original.
acá tengo un producto en el numerador y en el denominador también tengo otro producto. Recuerden que aplicar la regla del L'Hopital es como hacer dos ejercicios independientes en el mismo. Por lo tanto voy a resolver un producto. En el producto, ¿se acuerdan? U por B. Decíamos la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Mi primera sería coseno de x cuadrado y la segunda 2x. Entonces, derivada de la primera menos seno de x cuadrado por 2x, porque es el argumento, derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más, voy a borrar esto, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a derivar el denominador. Seno de 3x. Entonces la derivada va a ser coseno de 3x por 3. Derivar la primera por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar, seno de 3x, por la derivada de la segunda, 0. Paso en limpio para calcular el límite. El límite de x tendiendo a 0, ¿de qué? De lo que tengo acá. Bueno, vamos a hacer otro límite, pero esta vez tiende a infinito. Dijimos que el L'Hopital sirve para salvar una indeterminación del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito. Bien, fíjense mentalmente, esto es un número grande, infinito menos infinito. Si hago el cálculo, un número e elevado a un número inmensamente grande, el resultado va a ser infinito. Me enfrento con esta indeterminación. ¿Está? Lo que voy a hacer es aplicar la regla del L'Hopital. ¿En qué consiste? En derivar el numerador y el denominador, independientemente, antes de calcular el límite. Por lo tanto, voy a decir que la derivada del numerador es 12x menos 4 y la derivada del denominador es e elevado a la x más 0. Intento nuevamente calcular el límite, a ver qué pasa. El límite de x tendiendo a infinito de 12x menos 4 sobre e elevado a la infinito. ¿Esto qué me da? Infinito. Menos 4 sigue siendo infinito. E elevado a un número extraordinariamente grande, el resultado va a ser infinito. Vuelvo nuevamente a encontrarme con una indeterminación. ¿Está? Por lo tanto, puedo volver a aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué voy a derivar ahora? Esta expresión. Esa es la expresión que voy a derivar. Derivada del numerador sería 12. Derivada de 12x es 12, derivada de una constante es 0. Sobre la derivada del denominador. La derivada de e a la x es la mismísima e a la x. Entonces, nuevamente, calculo el límite. Límite de x tendiendo a infinito de 12 sobre e elevado a la x. En el numerador me queda el 12, e elevado a la x da infinito, y un número dividido por un número, o sea, un número, en este caso el 12. Entonces, el 12 dividido un número extraordinariamente grande, o sea, infinito, el resultado va a tender a 0. Hicimos algunos cálculos anteriores. Fíjense, acá me da infinito menos infinito. Eso es una indeterminación. Está bien que en función del grado yo podría decir, pero bueno, voy a aplicar la regla del L'Hopital para encontrar exactamente cuál es el límite de esta función sin que yo lo tenga que interpretar, etcétera, etcétera. Antes de eso, lo que voy a hacer es un pequeño artilugio. ¿Qué quiere decir un artilugio? Matemáticamente que voy a cambiarle la apariencia, no voy a cambiarle el valor. Voy a multiplicar por 1 en forma conveniente. X cuadrado más X
sobre x cuadrado más x. ¿Esto cuánto vale? Vale 1, porque cualquier número dividido por sí mismo o cualquier expresión dividida por sí misma vale 1. Por lo tanto, un número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo. Entonces, el límite de x tendiendo a infinito de toda esta expresión, ¿sí? Entonces, límite de x tendiendo a infinito, resuelvo esta multiplicación o la inversa de la diferencia al cuadrado y me va a quedar x cuarta menos x al cuadrado sobre x cuadrado más x. Insisto, le cambié la apariencia, pero no cambié su valor. Voy a calcular el límite. Obviamente me queda una indeterminación. ¿Para qué hice este artilugio? Para poder aplicar la regla del L'Hopital. Porque la regla del L'Hopital necesito tener un cociente. Entonces, voy a derivar le calculo el límite cuando tiene infinito y me sigue dando infinito sobre infinito. Vuelvo a encontrarme con una indeterminación. ¿Qué tendría que hacer? Nuevamente volver a aplicar en la regla del L'Hopital, o sea, derivar numerador y denominador en forma independiente. ¿Cuál es la expresión que voy a derivar? Esta. Entonces, la derivada va a ser 12x cuadrado menos 2 sobre 2 más 0. Bien, entonces derivé el numerador y derivé el denominador. Voy a calcularle el límite y me va a quedar el límite de x tendiendo a infinito de 12x cuadrado menos 2 sobre 2. Esto da infinito. Infinito sobre 2. El resultado final es infinito. Salve la indeterminación.